Bueno, antes que nada, gracias Bruno por la invitación acá al webinar. Gracias a todos los que se estuvieron sumando. Presento también a Lisandro, que va a estar conmigo dando la charla de hoy. Lisandro Mendoza está en la parte de servicios de consultoría, en la parte de PowerMeter. Así que ahora, luego de mi palabra, lo voy a dejar a él para que les cuente un poco más acerca de lo que vamos a presentar, ¿sí? No sé si se escucha bien, si están ok, avanzamos. Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, para comenzar, nosotros somos PowerMeter. Muchos de los presentes seguramente nos conozcan, quizás por la parte más de hardware, de equipos de medición de energía eléctrica. Un poco el objetivo del webinar de hoy es presentar que no solamente tenemos este tipo de soluciones de medición y limitación de inyección, que es por eso que somos conocidos dentro del universo solar, quizás, sino también presentar otro tipo de soluciones que nosotros tenemos dentro de PowerMeter que tienen que ver con la nube y con servicios de eficiencia energética para clientes finales, ¿no? Donde todo esto lo trabajamos a través de una red de partners, que ahora no me adelanto y lo vamos a contar con Lisandro. Pero conceptualmente, dando un paso para atrás, primero está bueno que sepan que nosotros somos una empresa de ingeniería, no solamente somos proveedores, sino también desarrollamos las soluciones que nosotros tenemos, tanto la parte del hardware como el software, así que ahora voy a presentar un poquito algunas de las soluciones tecnológicas que nosotros tenemos, pero somos conceptualmente eso, una empresa dedicada a y especializada a desarrollar nuevas soluciones y mejorar las que ya tenemos, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que ver con soluciones para la industria, para eficiencia energética, ¿ok? Bueno, como decía, todo es 100% in-house, tanto la parte de hardware y soft. Somos de acá, Argentina, estamos ubicados en Capital Federal. Y bueno, estamos operando dentro del país hace casi 10 años, de forma ininterrumpida. Y bueno, también tenemos cierta presencia en Latinoamérica, en algunos países, sobre todo en los países limítrofes, en Chile y Uruguay, donde hemos hecho varios proyectos y también tenemos una base de stock que nos permite desarrollarnos en esos países, ¿no? Obviamente estamos, por el tipo de servicios y productos que nosotros ofrecemos, estamos muy aceitados y afianzados en la parte del preventa y el postventa, tanto en la parte de ejecución de servicios ya en mano, como en la parte solamente de provisión de soluciones tecnológicas, ¿no? Para que se entienda conceptualmente qué es PowerMeter hoy, que a veces es un poco complicado transmitirlo porque tenemos muchas soluciones que tocan muchos nichos. Solar, que es por el motivo por el cual estamos hoy acá, es uno de ellos, una pequeña porción de todo lo que nosotros hacemos. Pero esta filmina ayuda a explicar un poco las tres verticales de negocios que hoy por hoy tenemos. Se ve claramente la parte de hardware, serían los fierros, para decirlo de alguna forma en criollo. Tenemos un equipo especializado en desarrollo de este tipo de soluciones que tienen que ver con productos de medición de energía eléctrica, productos digitalizadores de datos de variables no eléctricas y productos tipo PLC, que para quien está habituado a esa terminología, son productos controladores que permiten hacer pequeñas automatizaciones principalmente en rubro comercial e industrial, ¿no? Pero ese tipo de soluciones, digamos, desde su concepción en la parte de desarrollo, están pensadas para hacer eficiencia energética, ¿no? Después, obviamente, se van desenlazando un montón de otras funcionalidades, como puede ser la limitación de inyección, que es el motivo por el cual la mayor parte de los instaladores de energía consumen este tipo de equipos, pero lo que tenemos es mucho más que eso, ¿no? Es uno de los objetivos del webinar es poder transmitir claramente esa parte. La particularidad que tiene todo este hardware, y quizás el mayor valor agregado, tiene que ver con la nube, que es esta vertical de acá del medio, que se llama PowerMate. En esta nube confluyen todos los datos y todas las herramientas que nosotros utilizamos para dar servicio a los clientes finales, de la parte más que nada de eficiencia energética. Así que nada, sepan que esto es una de las verticales más importantes y que tenemos un buen equipo dedicado a mantener los sistemas y evolucionarlos siempre que podemos, ¿no? Y la tercera vertical, que es la que lidera Lisandro, que es quien va a dar la segunda parte de la charla, tiene que ver específicamente con servicios de consultoría en eficiencia energética. El modelo de negocios de esto trata y se trabaja sobre todo una red de partners que tenemos constituidos, que bueno, como digo, no me voy a adelantar, eso lo va a presentar bien Lisandro, pero se dedica a eso, ¿no? A aprovechar toda la tecnología que nosotros tenemos para dar soluciones ya en mano a los clientes finales. ¿Okay? Un poquito de historia de cómo inicia la relación energía-PowerMeter desde el punto de vista de la tecnología.
Como dije al principio, la mayoría de los clientes o de las personas aquí presentes nos conocerán por este producto que se ve acá en pantalla, que es el medidor Power Meter solar. Este medidor reemplaza al medidor accesorio que traen algunas marcas de inversores, y lo que hace es obviamente medir y limitar la inyección en los casos que es necesario, pero tiene algunas ventajas desde el punto de vista del hardware, que bueno, más allá de ser compatible con múltiples marcas de inversores, también es un dispositivo súper versátil que permite medir desde 80 amperes hasta 4000 amperes por fase con el mismo dispositivo, con lo cual hace que sea súper sencillo instalarlo en un TGBT de una industria súper grande o hasta en un tablero domiciliario inclusive. ¿Cuál es la parte que muchos no conocen? Este dispositivo, tal cual, así como lo ven, dispone de una nube incorporada que te permite hacer un montón de cosas desde el punto de vista de análisis de datos, que bueno, parte de la estrategia y la comunicación de este webinar apunta hacia eso, a que los clientes que no saben que esto tiene una nube puedan empezar a aprovecharla porque es algo que ya está incluido. ¿Y qué podemos hacer con esa nube? Bueno, un montón de cosas. Desde su concepción, esta tecnología había sido diseñada para medir antes de instalar el sistema fotovoltaico, hacer un dimensionamiento a través de datos de una curva de carga de potencia, por ejemplo, y luego con datos reales, no de la factura eléctrica, hacer un correcto dimensionamiento del sistema, ¿sí? Mientras tanto, corriendo los años, este producto quedó un poco más relegado a la parte de solamente limitación. Entonces, nada, una de las cosas que estamos intentando inculcar, sobre todo en los instaladores, es que vuelvan a usar la nube, en aquellos que no lo hacen, porque realmente suma mucho valor y es un diferencial muy grande de este producto respecto a otros de la competencia, ¿no? Esta nube, para decir algunas cosas, ahora vamos a ver algunas pequeñas funcionalidades que tiene. Básicamente te permite monitorear en tiempo real la instalación del cliente, la parte de consumo, generar dashboards operativos, alarmas, reportes, que te permiten seguir más con la rienda corta cómo es el consumo energético dentro del cliente, ¿no? Lo bueno es que este equipo, como decía antes, el mismo que usan para limitar la inyección ya tiene la nube incorporada, con lo cual solamente es una cuestión de conectarlo a la red, a internet, y ya tienen acceso a esta nube que voy a presentar ahora. Esta nube que voy a presentar ahora se llama PowerMate, ¿sí? Es el desarrollo que yo les conté antes. Tiene un montón de funcionalidades, lo voy a hacer pasaje medio por arriba. Eventualmente, si alguno está interesado, me puede pedir un demo de la herramienta, eso después lo podemos compartir, porque tiene distintas funciones apuntadas a distintos tipos de usuario y cumple varios roles, ¿no? Desde el punto de vista del instalador solar, digamos, las funciones que pueden llegar a tener mucha utilidad tienen que ver con la parte de analítica de datos. Entonces, ¿qué problemas resuelve PowerMate? Básicamente, visibilizar los datos de consumo de un cliente. Estos equipos, como son tecnologías súper escalables, permiten medir no solamente aguas arriba, donde sería el punto de inyección de sistemas fotovoltaicos, sino también aguas abajo, viendo por línea de producción, por máquina, etcétera. Con lo cual eso permite tener mucha visibilidad, tener muchos datos y poder tomar mejores decisiones en cuanto a eficiencia energética, ¿no? Más allá de eso, obviamente, a través de los datos uno puede ayudarse y apalancarse para poder optimizar sus contratos de energía, a través de mejorar la potencia contratada, etcétera. Obviamente, tener una curva de potencia te permite detectar picos de demanda, obviamente encarecen el costo de la factura, te permiten detectar de antemano penalidades por reactiva o por cuestión fee. Bueno, como decía antes, te permite detectar procesos ineficientes, máquinas que funcionan mal, más allá de hacer eficiencia energética y permitirte a trabajar con la parte solar, te permite hacer de cierta manera mantenimiento preventivo. Entonces, con un solo producto que el instalador ya tenía en su poder, este tipo de soluciones le da un montón de herramientas nuevas para ofrecer más servicios, que a eso vamos a apuntar con la segunda parte del webinar, ¿no? Voy a pasar por arriba pequeñas capturas de pantalla de algunos módulos de PowerMate. Como decía antes, el que quiere o el que le interesa me puede pedir un demo para recorrer toda la herramienta. Inclusive entre nuestros webinars hay algunos que muestran particularmente cada función de PowerMate, así que toda esa información está disponible y la podemos brindar a quien le interese. Metiéndome ya en la filmina, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es un gráfico de potencia en función del tiempo, potencia activa. Hay dos gráficos, uno rosa y uno azul. El rosa es la potencia total, en este caso una estación de servicio, y la parte del gráfico azul es un aire acondicionado funcionando y operando
casi constantemente, ¿no? Y debajo hay un gráfico de temperatura exterior de esa estación, con lo cual esta es una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer solamente con un medidor a nivel general y una aguas abajo. Básicamente acá podemos correlacionar variables, entender si hay dependencia entre el consumo de aire acondicionado y el consumo general y la temperatura exterior. Hay un montón de cosas que uno puede hacer a través de los datos, ¿no? Particularmente uno puede graficar inclusive 3 meses para atrás de gráficos de potencia o de tensión o de corriente. Puede hacer comparativas entre distintos puntos de medición, etc. Algunos otros dashboards estándar que tenemos, Kitmap para entender cómo se concentra el consumo energético en un determinado plazo de tiempo, eh, calidad de suministro eléctrico, esto es para entender los niveles de tensión que recibimos de la distribuidora y entender si la tensión que recibimos es buena o mala, actualmente hablando. Más allá de entender si eso está bien o mal, además nos queda un registro que eventualmente se puede usar para reclamar a la distribuidora. Por lo menos muchos clientes lo han hecho de esa manera y han tenido éxito. Bueno, gráficos de lo que sea, desde energía activa, reactiva, coseno phi, energía exportada, importada o autoconsumida, que esto es interesante para renovables. Bueno, acá con los datos se puede hacer realmente de todo. Se puede generar dashboards de distinta índole, que tienen que ver con entender cómo se consume energéticamente aguas abajo dentro de un cliente. En fin, no me voy a detener tanto en esto, porque no es el objetivo, pero sepan que la herramienta es súper útil y es muy potente a la hora de hacer algún tipo de análisis dentro del cliente para poder apalancarse y vender digamos, el sistema solar y para vender los servicios que ahora va a presentar Lisandro. Así que, Lisan, te doy la palabra a vos para que expliques principalmente qué son estos servicios de consultoría que nosotros brindamos, cómo es el modelo de negocios y cómo se vincula principalmente la parte de solar fotovoltaica a través de la tecnología, ¿no? Que es un poco el nexo entre ambas partes. Así que te paso la palabra. Dale. Cuando vos quieras, yo voy salteando la filmación. Bien, la idea de PowerMeter o PowerMate Assistant es una vertical de negocio que surge para achicar la brecha entre lo que es la tecnología y los usuarios finales, en definitiva. O, bueno, pueden ser eh, partners nuestros incluso también. Pero muchas veces nos dimos cuenta de que había medidores o se compraban medidores y no se instalaban o no se les daba el uso o el potencial que tiene la herramienta. Entonces la vertical de servicios lo que pretende es achicar la brecha y dar soluciones tanto a clientes finales como pueden ser partners, como pueden ser integradores, etcétera. Tenemos de todo tipo. Así que bueno, esa es la idea y el por qué surge la vertical de negocio de servicios dentro de PowerMeter. Vamos a arrancar con algo sencillo, o bueno, que la mayoría lo sabe, pero para unificar un poco o entender un poco qué estamos haciendo acá. Nosotros nos dedicamos a lo que es eficiencia energética. ¿Qué es eficiencia energética? Bueno, básicamente es reducir el consumo de energía o tratar de mejorar el desempeño de energía, manteniendo la calidad de los servicios, la calidad de los productos y los niveles o la sensación o niveles de confort, ¿no? Eso es un poco lo que dice la teoría. Pero en definitiva, eficiencia energética lo que nos va a permitir es obtener ahorros de entre el 5 y 30%. Ahora vamos a charlar respecto a la inversión o qué inversión puede llegar a tener esto. Pero en mi opinión, es una dimensión o un paso arriba de lo que es energía renovable. Y energía renovable cualquiera, puede ser una instalación solar fotovoltaica o qué sé yo, hasta de cualquier tipo, biomasa, eólica, lo que sea, es una medida más dentro de un plan de eficiencia energética o un plan de descarbonización. Ahora vamos a charlar un poquito más sobre ese servicio en particular. Pero bueno, nosotros lo que buscamos es tener un impacto en los clientes asociado a mejorar los costos energéticos. Básicamente, o la gran mayoría de las medidas no requieren una inversión alta, sino estamos hablando de medidas de baja o media inversión, y generan ahorros inmediatos. O sea, no necesitamos esperar, qué sé yo, un año a que se gestione algo, sino más bien que por lo general son ahorros inmediatos, que el cliente lo percibe muy bien. Nosotros ahora vamos a explicar más en detalle, pero con todos estos servicios, por lo general, formamos parte del equipo de decisión de energía dentro de los clientes. Ahora mostramos el abanico de servicios, pero somos aliados en la gestión energética de los clientes
y tomamos decisiones en conjunto respecto a, no sé, inversiones, cambio de equipo, compras de energía de todo tipo, hasta, bueno, no sé, si certificaciones de normas, etcétera. Si quieres pasar la siguiente. Bueno, básicamente la relación entre eficiencia energética y energía solar fotovoltaica, en particular fotovoltaica, em, nosotros lo vemos como no son ni mutuamente excluyentes, ni una cosa es mejor que la otra, ni mucho menos, sino que es un trabajo en conjunto entre las dos, llamémoslo, áreas, porque son dos áreas en definitiva, donde lo que permite, por ejemplo, la eficiencia energética, yo lo veo como un complemento, la eficiencia energética a la parte de energía solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque doy mayor información, tengo mayor cantidad de datos para, por ejemplo, no sé, proyectar una instalación. Entonces, todo eso lo que permite es achicar los plazos de recupero de las inversiones solares fotovoltaicas. Ahora vamos a mostrar un caso muy interesante que es el Shelit, donde nosotros incorporamos proyectos de eficiencia energética a un proyecto de 100 kilowatt pico de instalación solar y se achicaron mucho los periodos de recupero e inversión. Se mejora la tasa de cierre de proyectos de energía solar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque a través de eficiencia energética y de ahorros y de un mayor conocimiento que yo le doy a mi cliente de su fábrica, de su edificio, de su, no sé, shopping, supermercado, lo que sea, eh, le doy credibilidad, le doy mayor información, le explico cómo son los distintos balances energéticos de la planta o del edificio, y eso da mayor credibilidad, por eso la tasa de cierre es mayor. Un instalador solar fotovoltaico puede proyectar una ampliación de una instalación solar gracias a la información, por ejemplo, de análisis de curva de carga y de medición, obviamente, que es el fuerte de Power Meter. Entonces yo tengo un montón de información que lo puedo usar a mi favor, o a favor del cliente en realidad, y de un proyecto, del alcance de un proyecto y apalancarlo. Bueno, esto ya lo dijimos recién, hay una reducción respecto a la incertidumbre en el cálculo de los ahorros. A ustedes les debe pasar, porque muchas veces nosotros, o bueno, yo principalmente era consultor de eficiencia energética antes y acompañé a muchos clientes que tenían instalaciones solares, y me decían, pero ¿cómo no estoy viendo el ahorro de la generación solar? Bueno, no lo estás viendo porque aumentaron las tarifas, porque aumentaste la producción, porque aumentó la temperatura, estás comparando peras con bananas. Entonces, a través de lo que es información de consumo, de eficiencia energética, análisis de curva de carga, ahora vamos a mostrar todo lo que hacemos, pero reducimos esa incertidumbre que tienen los clientes después de haber hecho instalaciones y antes también incluso, ¿no? Y nosotros, lo que decía recién, con la mayoría de los servicios terminamos con un servicio mensual, o con un servicio de asesoría mensual, lo que termina generando más oportunidades en los clientes. Dentro de esas oportunidades hay, no sé, cualquier medida de eficiencia energética, que ahora vamos a pasar a explicar, pero incluso puede ser esto, una ampliación solar fotovoltaica. Yo tengo clientes que hicimos una instalación solar, se ha hecho y después se hizo otra instalación en otra planta, o se hizo en la misma planta otra instalación con otro inversor totalmente independiente, o se dejó pensado con un inversor más grande para después, cuando haya más presupuesto, volver a hacer la instalación de los paneles y completar los kilowatt pico que se habían contemplado en primera instancia, ¿no? Bueno, todo eso es el por qué creemos que es muy importante acompañar a lo que son proyectos de solares fotovoltaicos con el conocimiento de eficiencia energética. Repito, no son ni mutuamente excluyentes, al revés, son complementos y una sinergia tremenda entre las dos cosas. Esa es la opinión que tenemos. ¿Cómo trabajamos o qué es Power Meter Assistant? Nos dedicamos, ya lo dijimos, a la parte de eficiencia energética, es la parte de servicios de Power Meter, lo repito. Nosotros trabajamos con partners comerciales o key partners comerciales, que son una especie de distribuidores, donde tenemos todo un esquema de comisiones, un modelo de negocio más que un esquema de comisiones, asociado a cómo acompañarlos en el proceso de venta consultivo. Repito, acá la dificultad para vender proyectos de eficiencia energética es que son ventas consultivas, y todo esto, muchos de ustedes también en los solares fotovoltaicos, porque la mayoría de empresas con las que trabajamos como modelo Equipartner son empresas del rubro solar fotovoltaico. Muchas de esas ventas terminan siendo consultivas para ustedes también, porque tienen que pedir las facturas de energía, porque tienen que saber los techos cómo son, porque tienen que ir a charlar con el cliente, ver si tienen presupuesto o no, y bueno, todo ese tipo de venta, nosotros es muy similar el proceso que hacemos desde el punto de vista de
eficiencia energética, ¿no? Todo el fuerte que tenemos es a través de lo que es una red de partners profesionales con la que nosotros trabajamos. Tenemos, bueno, un equipo fijo, también tenemos especialistas, por ejemplo, para aire comprimido, vapor, la parte de, si hay que hacer un trabajo específico eléctrico de, digo, cualquier cosa, una instalación eléctrica de un factor, de un banco de capacitores para corrección de factor de potencia. Tenemos partners que pueden implementar esas soluciones también, no sé, desde aire comprimido, vapor, lo que sea, y tenemos una academia que capacitamos constantemente a los partners técnicos. Hay una división entre partners comerciales y partners técnicos con los que nosotros trabajamos, ¿sí? Todo esto nosotros tratamos de que estén calificados y certificados por normas internacionales como, no sé, bueno, la ISO 50001, CMBP, que es una norma internacional para emisión y verificación de ahorros, también cursos de ASRAE o normativa de ASRAE, que es para la parte de refrigeración y climatización, etcétera. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento técnico homologado bajo estándares internacionales. Esa es un poco la idea y el esquema de trabajo. Si quieres, Valen, pasar a la siguiente. Dentro de los servicios, por ahí lo voy a hablar, voy a pasar medio rápido, pues hay una diapositiva que resume todo esto, pero nos trabajamos en la parte de contratación de energía. Dentro de la contratación de energía, no es solo recontratar potencia, sino que hay nuevas reglamentaciones, como la resolución 400, que, entre comillas, normaliza el mercado eléctrico o intenta normalizar el mercado eléctrico, pero en definitiva se abren nuevas oportunidades para lo que es contratos de energía entre privados, como por ejemplo, no sé, contratos térmicos, obviamente de energía renovable, PPA. Nosotros tenemos clientes, para que se entienda un poco esto, que están proyectando una instalación solar fotovoltaica, a su vez tienen un PPA, un contrato de energía renovable con un privado, y tienen que analizar bajo ciertas condiciones que plantea este contrato, como cláusulas de take or pay, de libre or pay, no voy a entrar en detalle, pero cláusulas contractuales respecto a cómo se va a comprar esa energía, cómo diseñar esa instalación solar fotovoltaica. Entonces ahí es donde es un súper complemento del análisis de eficiencia energética para poder diseñar una propuesta solar fotovoltaica. De esto tenemos muchos clientes que o tienen un contrato entre privados, térmico, PPA o lo que sea, y están acompañando con instalación solar fotovoltaica, o están por cerrar un contrato o lo quieren cerrar por cuestiones de ahorro. Puramente la parte de contratación de energía va a buscar generar ahorros, principalmente sin inversión, más allá de los honorarios de los servicios de contratación nuestros, digamos, ¿no? También la parte de gas. Nosotros cuando trabajamos proyectos de eficiencia energética, esto lo comento porque a veces que se confunde, no nos dedicamos solo a la parte de energía eléctrica, sino también que miramos la parte de energía térmica, ¿sí? Ahora estamos desde la parte del diagnóstico, pero también desde la parte de medición de energía y digitalización de datos, puede ser aire comprimido, gas natural, agua, de otros vectores energéticos. Entonces la parte de contratación de gas es clave para, porque hay clientes, muchos de los clientes donde ustedes están haciendo instalaciones de energía solar, que posiblemente compran gas al mercado mayorista, a boca de pozo. Entonces, es un mercado muy complejo. Todo lo que es contratación de energía en mayorista, ya sea gas o energía eléctrica, es muy complejo, con cláusulas contractuales difíciles, con plazos no menores a un año. Si estamos hablando de contratos de energía renovable, son a 3, 5 o más años. Entonces es complejo y nosotros acompañamos a los clientes en todas estas decisiones respecto a contratación. Tenemos un servicio de diagnóstico de energía, auditoría o diagnóstico, es lo mismo, son sinónimos para nosotros. En definitiva, lo que pretendemos es analizar de punta a punta cómo se consume la energía en el cliente, ya sea en una industria, en el proceso, en un edificio, digamos, en las instalaciones del edificio, que uno a veces dice, ¿qué puede tener un edificio? Y bueno, no sé, un edificio puede ser desde un supermercado con frío alimenticio y, no sé, climatización de espacios, hasta puede ser un edificio comercial como una torre para un banco que estamos trabajando, en estos casos que tienen instalaciones complejas, pueden tener chillers, pueden tener muchos pisos. Venimos a trabajar con un cliente que está en Barracas, que es de rubro bancario, donde tienen todos los servidores para las tarjetas, y bueno, hicimos un análisis instalamos más de 15, entre 15 y 20 medidores, pongamos 18 medidores, y medimos el data center, un montón de pisos, la parte de refrigeración y climatización, y analizamos el consumo en stand-by, que es clave, y detectamos
un consumo muy alto que es susceptible, se puede reducir con medidas muy sencillas de uso racional de la energía. Entonces, bueno, en definitiva, la auditoría es eso, entrar en el cliente. Obviamente nosotros nos apoyamos con campañas de medición para poder detectar, entender, analizar patrones de consumo, desvíos, anomalías, etcétera, y proponer oportunidades de mejora. Tenemos distintos tipos de niveles de auditoría, nivel 1, 2 y 3. Esto va a depender de la potencia de consumo del cliente. No es lo mismo ir a un cliente que tiene 100 kilowatts de un cliente que tiene, no sé, 5, 10 megas, ¿no? Entonces es totalmente distinto. El costo es distinto, pero el alcance del servicio es distinto, a eso voy. Tenemos un servicio de monitoreo y vigilancia, donde básicamente lo que hacemos es, una vez que están los medidores instalados, acompañarlos en el seguimiento de las mediciones. Esto obviamente, nosotros cuando hacemos un diagnóstico de energía, los capacitamos a los clientes en el uso de los medidores y en la configuración de alertas, alarmas, etcétera. Es muy potente la plataforma, pero también después hay un servicio donde nosotros hacemos un seguimiento de cómo es el consumo y si el cliente va implementando las mejoras que nosotros le dijimos, vamos revisando y midiendo los ahorros que se generan, lo acompañamos en configurar nuevas alertas, alarmas y damos un seguimiento a todo eso. Esa es la idea principal del servicio de monitoreo y vigilancia. Es decir, no es instalar los medidores, hacer un diagnóstico, presentamos el informe y nos vamos. Sino la idea es implementar las medidas que vayan surgiendo o que identificamos y después dar un seguimiento y control a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos, esto está dividido en 3 o 4 grandes, llamémoslo, dimensiones de servicio, contratos o contratación, eficiencia energética. Después descarbonización, que es más bien y gestión de energía, que es la parte ambiental. Tenemos varios clientes que están certificando o certificaron la ISO 50001. Entonces tenemos, por ejemplo, dependiendo de la potencia, un servicio distinto, para menor a 300 kilowatts o mayor a 300 kilowatts, va a ser distinto el alcance. El alcance de la norma es la misma, pero el alcance del cliente, las instalaciones son distintas, entonces va a tener un distinto costo y tiempo de implementación, obviamente, y recursos. Después, por ejemplo, tenemos clientes que ya tienen la norma certificada y que para encontrar nuevas oportunidades de mejora, para pulir la norma, les hacemos el mantenimiento. Después tenemos varios clientes que nos piden desde la medición de la huella de carbono hasta que podemos medir de carbono de la organización o de algún producto en particular, podemos hacer lo que sea. Y después tenemos clientes que buscan tener un plan de descarbonización, es decir, ellos tienen objetivos, por ejemplo, corporativos o de la casa matriz, de reducir emisiones, por ejemplo, asociado al Acuerdo de París. Entonces, bueno, varios quieren reducir emisiones a 2030, el 50% a 2030, y acompañamos con un plan de descarbonización y le damos seguimiento a ese plan que vamos generando con frecuencia de reuniones de back office semanales, por ejemplo, y algún plan de descarbonización que incorpora visitas presenciales al cliente. Después está obviamente la parte de implementación de proyectos, que supongamos alguien plantea un caso de un cliente donde no pudo vender un sistema solar fotovoltaico porque no había presupuesto, pero sí se pudo ejecutar un diagnóstico de energía, se detallan todas las medidas o la batería de medidas de eficiencia energética y después se implementa, por ejemplo, el sistema solar fotovoltaico, si el cliente quiere, así como puede haber, no sé, ahora van a ver el caso de Gelit, pero mejora el sistema de aire comprimido, en motores, en la parte de vapor, en lo que vimos recién en el consumo está en stand-by, gestión de demanda, por ejemplo, desplazar ciertas actividades que generan algún pico de potencia a otro tramo horario. Hay un montón de medidas de eficiencia energética. En mi opinión son casi que infinitas, va a depender de la creatividad que tengamos. De hecho, estoy hablando con una textil que hasta la medida, estamos con un plan de descarbonización, y la propusieron más bien ellos, la medida que es un equipo de secado que les quedó grande y están proponiendo refaccionarlo y hacerlo más chiquito para que consuma menos energía eléctrica, porque es puramente resistivo el consumo. Entonces estamos estudiando cómo achicar ese equipo, porque está sobredimensionado, un poco asociado a la realidad económica del país, ¿no? Entonces, bueno, tenemos partner para implementar distintos tipos de medidas y gran cantidad de las medidas, repito, van a surgir del análisis de los medidores, de los power meter, y van a ser sin inversión, la mayoría, o vamos a detectar un gran potencial de ahorro a través de gestión y uso racional de la energía. Bien. Para que complemento, Lisan, Ujú.
poco para que se entienda bien del todo lo que está presentando él con la batería de servicios y medidas que nosotros podemos implementar en el cliente final, es que todo esto se trabaja en conjunto con el partner. El partner me refiero al instalador fotovoltaico o al integrador. Eh, Básicamente, este modelo funciona porque para un proyecto fotovoltaico el integrador se tiene que meter bastante a fondo dentro de un cliente, inclusive a veces en la parte de procesos. Los que están acá presentes en el webinar lo sabrán muy bien. Entonces, la idea de todo esto, o la idea de fondo detrás de todo esto, es que puedan ampliar la oferta de servicios que ofrecen a esos clientes, donde ya están dentro. Ahí es donde entra toda esta batería de cosas que venimos presentando, tanto la parte de la nube, tanto la parte de las auditorías, o los diagnósticos energéticos que mencionaba Lisandro. Entonces, por eso la sinergia entre eficiencia y solar se da tan naturalmente, ¿no? Básicamente, trabajamos en los mismos rubros, en clientes de similares características. Entonces, es una excelente oportunidad para aquellos que les interesa el tema o saben inclusive, puedan ampliar su oferta de servicios. Muchas veces tenemos partners de solar que dentro de toda esta oferta que nosotros tenemos, quizás alguna parte la hacen, o hacen una buena parte, y nosotros ahí el objetivo o lo que terminamos haciendo es complementar con lo que le falta al integrador para terminar ofreciendo todo lo que se puede llegar a ofrecer a una industria que se necesita, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Dentro de los partners de solar que nosotros tenemos, muchos trabajan la parte de contratos, algunos no, algunos hacen algo de eficiencia pero no contratos, y así sucesivamente, ¿no? Así que ese es un poco el objetivo detrás de toda esta parte de consultoría. Es un trabajo conjunto que económicamente es súper viable. Ahora lo vamos a ver en las próximas filminas. Para el distribuidor y para el cliente final también es un gran valor, porque básicamente le estás resolviendo un problema que es la gestión de energía de la empresa, ¿no? Así que ahí te dejo seguir, Lisa. Dale. Bueno, ¿cómo es el modelo de negocio para integradores solares? Em, lo que nosotros tenemos pensado en nuestra idea y cómo venimos trabajando con otros integradores de la parte solar es que puedan transformarse en proveedores de soluciones energéticas, digamos, integral, no solo de la parte solar fotovoltaica. Entendemos que el mercado es cada vez más complejo y dinámico, donde, bueno, hay que competir y, en mi opinión, ¿no? Bueno, muchas veces es un commodity, la parte de la instalación solar se piden 1000 presupuestos y muchas veces se termina decidiendo por costo. La idea básicamente es que, además de, bueno, todo lo que ustedes pueden tener, es lo que nosotros, o con lo que nosotros los podemos complementar para hacer poder tener un alcance mayor respecto a las necesidades energéticas que pueden tener los clientes. Entonces, nosotros a través de hardware, de la plataforma, de ingeniería energética, auditorías, de la parte de conocimiento del mercado regulatorio y de optimización de contratos, de la parte de ambiental y de huella de carbono, todos los conocimientos que tenemos nosotros, por ejemplo, no sé, de los protocolos de medición internacionales, de GHG Protocol, de la ISO 14.000, bueno, todo lo que tiene asociado para una parte ambiental, que ustedes puedan ampliar la oferta de servicios y sea más integral respecto a la parte de energía. ¿Y qué pretendemos o qué queremos o cómo venimos trabajando con integradores de la parte solar fotovoltaica? Bueno, el vínculo con la relación con el cliente, la instalación solar o que ustedes puedan ejecutar esas instalaciones solares sea algo que ustedes puedan hacerlo. Si ya lo hacían y lo venían haciendo con un cliente, genial, se puede complementar con eficiencia y se pueda mm, mejorar la proyección o la planificación de esa instalación, o se puede hacer una ampliación, se puede hacer una segunda instalación dentro de ese mismo cliente, o se pueda conservar ese cliente para, no sé, generar un vínculo a largo plazo y una relación, ¿no? Que sea Sí. estratégica con ese cliente. Para que se quede claro también, este tipo de servicios y tecnología que tenemos sirve tanto para clientes que ya tienen desplegada su red fotovoltaica o su sistema solar, como para los que no. Inclusive pueden cumplir distintos roles, como ayudar al que toma la decisión de avanzar con un solar justamente por la falta de información, que eso lo podemos complementar, como explicaba Lisandro, o bien en aquellos que ya han desplegado y ya tienen su sistema solar fotovoltaico funcionando. Bueno, siempre hay un montón de otras cosas para hacer en cuanto a eficiencia, que bueno, digamos, es un mercado que está bastante subdesarrollado aún. Entonces, en nuestra experiencia, en la mayoría de los clientes que hemos tocado, siempre hay un montón de cosas para mejorar a favor de eficiencia, ¿no? Lo estoy mencionando. Con lo cual, nada, esto sirve tanto para, como pasando en limpio, para aquellos que ya tienen instalación desplegada como los que no, ¿sí?
Bien, ¿cómo es el modelo de partnership, honorarios y comisiones? Nosotros distinguimos, como ya les habíamos comentado, en clientes en función de la potencia, si tienen menor a 300 kilowatts, más de 300 kilowatts, o si son grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. Entonces, si tienen menos de 300 kilowatts, el fee para el partner comercial es del 15%, el soporte que le damos es comercial técnico y le brindamos casos de éxito. Es decir, nosotros nos sumamos en las reuniones de venta con el cliente. No es que le decimos, che, hay que vender esto y lo venden ustedes, sino que nos sumamos a las reuniones de venta con el cliente. Si tienen más de 300 kilowatts, el fee es del 20%. Y además de todo lo que vimos antes, la idea es brindarles un newsletter energético para que ustedes puedan tener, bueno, cierto material que les permita hacerse lo propio. En definitiva, podrían agarrar, copiarlo y pasarlo como marca de ustedes o como, digamos, el nombre de su empresa, eso no hay ningún problema. Y si tenés un usuario del mercado eléctrico mayorista, un fee o honorario del 25%. Además de todo lo que vimos anteriormente, le damos un seguimiento comercial personalizado. ¿A qué nos referimos con esto? En muchos de los partners comerciales donde estamos trabajando, por cuestiones de capacidad o recursos del equipo comercial, no lo pueden llevar y son, nosotros, como repito, como dije anteriormente, son ventas consultivas, pueden llevar, una venta consultiva puede llevar tranquilamente 3, 4 o más tiempo, de más meses, ¿no? Entonces, en muchos casos nos pasan el cliente y nosotros lo gestionamos en nombre de la empresa. Es decir, la empresa que sea, nosotros lo gestionamos y le simplificamos el contacto comercial con los clientes y la venta de la propuesta en la mayoría de casos, o en los casos, aquellos casos que les lleve bastante tiempo y no tengan capacidad para ejecutarlo comercialmente. Es decir, somos un brazo comercial o pretendemos ser un brazo comercial aliado a los partners, ¿no? Sí, ahí el modelo, a mi forma de ver, es adaptativo. O sea, dentro de los partners que hoy por hoy operan con nosotros, hay algunos que nos delegan absolutamente todo porque ya se tiene una cierta confianza y ya un buen recorrido juntos. Algunos otros nos delegan menos, solo la parte técnica quizás de implementación o de capacitación, donde ese es el rol que queda con PowerMeter, ¿no? O sea, el modelo funciona de ambas maneras. Obviamente siempre con el partner tratamos de ir capacitándolo, eh, no somos, no escatimamos, digamos, en la información que les brindamos, tratamos de que sea súper abierto y súper dinámico en ese sentido, porque a PowerMeter le sirve mucho que el partner esté capacitado y pueda detectar oportunidades en un cliente final, porque eso después se traduce a más proyectos. Entonces, nuestra filosofía un poco va por ese lado, o sea, no es escatimar información, sino todo lo contrario, es tratar de capacitarlos dentro de lo posible. Muchas veces pasa que por una cuestión de foco o tiempos, el partner no puede tomar, digamos, todas estas cosas que nosotros tenemos, entonces por eso deciden delegarnos, llegamos nosotros y ofrecemos en conjunto a la empresa o al partner todo lo que tenemos para ofrecer. Bien, y un poco lo que decíamos anteriormente, nosotros al cliente no lo vemos como se ejecuta un proyecto, empieza y termina y buscamos otro cliente, sino que el cliente tiene una vida útil que es de muchos, y muchos años. Nosotros hay clientes que tenemos hace 8, 10 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se ejecutó un proyecto que es contratación de energía, contratación de gas, se instalaron medidores, se hizo un diagnóstico de energía, se midió la huella de carbono y se implementaron una serie de proyectos, por ejemplo, un sistema solar fotovoltaico con un inversor de 100 kilowatts y se instalaron 50 kilowatts pico de paneles, por ejemplo. Al año siguiente, obviamente, la parte de contrato, obviamente, hay que volver a hacerla. La parte de medir la huella de carbono, hay que volver a medirla. Y si ya hice una auditoría de energía, puedo certificar la ISO 50001, si el cliente está en condiciones. Hay muchos clientes que empezamos de esa manera, haciendo una auditoría de energía, y después se certificó la ISO 50001. ¿Por qué? Porque se lo pedí a digamos, algún cliente, algún proveedor, o porque es una ventaja competitiva para ellos. Y después la implementación de otros proyectos que vayan surgiendo, ¿no? Obviamente, a través del seguimiento, el monitoreo y la vigilancia que nosotros tenemos, la idea, y ampliar la campaña de medición, porque si en este caso, supongamos, instalaron medidores en el tablero general y en los 3 o 4 principales consumos, y después en muchos clientes, todo esto es, digamos, la energía, vale la pena decirlo, la energía no hay que mirarla como una cosa que se mejore y ya está, sino hay que buscar la mejora continua en la parte energética. Entonces, si yo instalé medidores y me quedó un no medido
importante, instalé en el tablero general en 3, 4 consumos, me quedo una oportunidad para medir el 60% de consumo, me quedo no medido, tengo la posibilidad de seguir midiendo y ampliando la campaña de medición. Eso pasa muchísimo en los clientes. ¿Por qué? Porque hay un concepto de que los equipos más grandes son los que tienen mayor potencia y después, en definitiva, cuando empezamos a medir, detectamos que el consumo más importante está en otros usos porque son equipos que se usan mayor cantidad de horas con menor potencia. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero hay oportunidades para instalar más medidores, para volver a ampliar o ampliar instalaciones solares, volver a instalar, dejar instalaciones planificadas y después para ejecutar un montón de medidas. Ahora vamos a ver algunas en detalle, pero nosotros también lo que pretendemos en el primer año, la facturación del cliente, por ejemplo, puede ser, como dice acá, $260.000 en algún proyecto, considerando las implementaciones, ¿no? Y después el año 2 aumenta por lo general, porque el cliente confía, vio que dieron resultados los ahorros, que los proyectos se implementaron, que fue solucionando problemas. Entonces, la inversión siempre se incrementa, ¿no? O sea, los clientes terminan invirtiendo más en lo que es gestión energética en general, integral. Bien, acá hay un ejemplo, no voy a entrar mucho en detalle, pero nosotros planteamos los servicios como distintas cajitas o ítems o categorías, en contratación de energía, huella de carbono, etcétera, cada uno con un costo. El cliente puede contratar uno, puede contratar todos, obviamente, y está una simulación de cuánto se llevaría el partner comercial, asumiendo que este es un cliente, un gran usuario mayor o menor, un usuario del mercado eléctrico mayorista, un precio total de todos estos ítems de casi $30.000, el partner comercial se llevaría casi $7.500. Esto es importante, muchos partners comerciales, este es el fee sugerido, muchos partners comerciales, por la relación que tienen con el cliente, porque ya están trabajando, este monto sugerido, estos $29.000, lo pueden vender ellos a un monto, una facturación mayor, y es decir, no necesariamente tienen que basarse o quedarse con el 25% solamente, sino que lo pueden vender al precio que ustedes consideren. Nosotros vamos a sugerir, decir, bueno, si vamos a competir, o sea, supongamos que estamos en una licitación, el valor de mercado es más o menos este, y se va a vender a este precio, pero si ustedes saben que se puede vender a un precio distinto, toda la ganancia se la llevarían ustedes por la diferencia del precio que nosotros sugerimos, obviamente. O sea, se llevarían el fee comercial del 25% más el precio de venta, el markup que a ustedes les parezca en cada caso. Este es para Sí, el año 1, sí. sí, sí, ahí simplemente para complementar de vuelta, acá lo que tratamos de exponer es un cliente tipo de una potencia determinada, ni tan grande ni tan chico, es un cliente relativamente mediano, y es lo que puede llegar a dejar un proyecto promedio. Básicamente es más que nada para explicitar y que se vea un orden de magnitud en cuanto a la ganancia que puede llegar a manejar el distribuidor por un proyecto, y que buscamos que sea, por lo menos en orden de magnitud, lo más parecido posible a lo que se lleva por un solar. Eh, Obviamente las comisiones son mayores porque los márgenes son mayores, porque hay menos competencia, hay pocos oferentes de todo este tipo de servicios que en Argentina. Eh, de eficiencia energética, no me pongo colorado en decir que somos una de las empresas más grandes que ofrecen este tipo de cosas en Argentina, pero es por eso, porque es un segmento aún muy subdesarrollado, y eso quiere decir que hay un montón de oportunidades, un montón de cosas por hacer con clientes, tanto partners como clientes finales. Eh, Así que nada, esto es una pequeña muestra del económico para que vean que la eficiencia energética no es solamente algo, digamos, un speech lindo, sino también tiene sus beneficios económicos, ¿no? Y bueno, como decía Lisandro, esto es solamente un proyecto de un año. Sí, si vamos al año 2, la diapositiva siguiente, por ejemplo, la idea es lo que hemos visto recién, que el cliente vaya invirtiendo más, pasa a una inversión de casi $100.000, la ganancia para el distribuidor, el partner comercial es de $24.200, $24.300. Entonces, bueno, la idea de esto es generar una relación no solo con el cliente final, sino con los distribuidores o partners comerciales a largo plazo. Esa es la idea. Sí, generalmente digamos, el aumento de facturación en el segundo año, como decía Lisandro, viene por un lado un tema de confianza, que es uno de los puntos importantes, porque a diferencia de un solar, que son fierros y uno los ve y los puede tocar, eficiencia energética es algo más complejo, es algo más abstracto, si se quiere, y
implica generar mucha confianza de cara al cliente. Lo bueno que tiene es que los resultados que obtenemos son, digamos, para nosotros relativamente sencillos de lograr. Entonces, es fácil demostrar que el trabajo que se hace está dando sus frutos, ¿no? Entonces, es por eso que la mayoría de las veces, cuando el cliente entra en confianza y empieza a entender que la eficiencia energética es un complemento espectacular para solar, se animan a hacer muchos más proyectos o a implementar o ampliar lo que están haciendo, generando obviamente resultados mucho mejores, ¿no? Pero bueno, es un proceso que hay que transitar justamente porque este mercado de eficiencia energética aún está subdesarrollado. Pero bueno, como decía antes, esto para nosotros siempre es una oportunidad porque justamente hay mucho para hacer. Ahí, Bien, bueno, aquí sí, sí, dale el vos. facturado estimado. Por ejemplo, en un key partner que arranca con un primer año con entre 3 y 5 clientes, se espera que vaya incrementando la facturación del año 1 de $15.000, el año $27.000, y bueno, allí vas a subiendo año a año en función de esto, de mayor cantidad de proyectos que se implementan sobre ese cliente y sobre otros clientes distintos que se vayan consiguiendo. Esa es un Sí. poco la idea. Ahí para que se entienda también cuál es el target y el cliente objetivo que nosotros perseguimos a través de la parte de servicios, son clientes generalmente industriales o grandes consumidores de energía, no necesariamente industrial, donde el ideal, digamos, transita entre los 300 kilowatts y el mega de potencia instalada. Esos son los clientes más interesantes. No obstante, clientes de menor potencia, que ustedes como proveedores de solar deben ser su mayoría, también son susceptibles a recibir un montón de estos servicios que nosotros brindamos. Pero eso está bueno mencionarlo, cuál es el cliente ideal para este tipo de servicios, ¿no? Generalmente son industrias de distinta índole, de autopartista, alimenticia, textil, farmacéutica, etcétera. Son los que más generalmente están interesados en todo este tipo de batería de servicios. ¿Por qué? Porque consumen un montón de energía, tienen un montón de ineficiencias, generalmente tienen bajadas de líneas de la parte de sustentabilidad, con lo cual también necesitan de esa área. Eh, entonces, esos son los clientes ideales, ¿no? No quiere decir que no haya clientes de otra índole, como decía Lisandro, edificios o ese tipo de clientes que también sea interesante ofrecer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, acá algunos clientes que PowerMeter tiene de distintos rubros, desde empresas de telefonía, pasando por eh, empresas de servicios, constructoras, etcétera. Eh, Así que te dejo con el caso de Sí, Shelit Lisan. el caso de Shelit está bueno porque es un proyecto donde vino principalmente por una necesidad eléctrica, puramente eléctrica, por una duda sobre un exceso de potencia, que la distribuidora le decía que tenía que hacer la obra civil para poner para que la distribuidora ponga el transformador y de esa manera, bueno, iba a tener un costo gigantesco con esa obra eléctrica y además no tenía prácticamente espacio en la planta para cederle a la distribuidora para la cámara. Entonces, bueno, empezamos a hacer análisis de eficiencia energética y revisamos, detectamos un montón de oportunidades de mejora. Dentro de las oportunidades de mejora, no sé, hicimos auditoría de fugas de aire comprimido por ultrasonido, instalamos creo que como 6 equipos midiendo la general y circuitos sectorizados. Instalamos un banco de capacitores porque tenían problemas de factor de potencia. Se instalaron 100 kilowatts de paneles. Es una planta que tiene 150 kilowatts y se instalaron 100 kilowatts de paneles. O sea, es bastante importante la instalación que se hizo para lo que es ese cliente. Y después, debido a una serie de problemas que había para encender las máquinas que necesitaban neumática, se hizo todo un rediseño de la red de sistema de aire comprimido porque estaban, bueno, con alguna modificación de las líneas de producción. En definitiva, la inversión total que se hizo, acá estoy considerando lo que es entre energía solar fotovoltaica y lo que es los servicios que nosotros brindamos, no es el rediseño completo de la red de aire comprimido, porque eso era más bien una, llamémoslo, una necesidad operativa, o sea, no podían trabajar, entonces ahí se compraron, nosotros dimensionamos todos los compresores que había que comprar, agregar pulmón, etcétera, cambiar la sección de los caños de aire comprimido. Pero en definitiva, asociado a los servicios más la energía, medidores más lo que es energía solar fotovoltaica,
$73.000, el ahorro económico es de $23.000 y monedas. El ahorro solo por la parte fotovoltaica de lo que habíamos contemplado, o que contempló el partner que había o ejecutó esa parte, eran $14.500, una cosa así. Es decir, aumentamos en casi $9.000 el ahorro que generaba el sistema solar fotovoltaico, ¿sí? Entonces, eso lo que hizo es bajar el periodo de recupero de inversión. ¿Cómo lo hicimos de eso? De esos 15.000 llegamos a los 23.000? Bueno, detectando oportunidad de mejora de la parte de capacitores, aire comprimido y de lo que es reducción del consumo de stand-by, ¿sí? Entonces, por un incremental de inversión, digamos, relativamente menor a lo que es un solar fotovoltaico, se apalancó el recupero de inversión. Eso es lo que queremos mostrar. Esa es la Sí, es idea. un caso muy bueno, teniendo en cuenta que es un cliente de potencia no tan grande, donde el sistema, como dice Lisa, es gigante, el que se vendió para el tipo de usuario que es, y además se hicieron un montón de cosas. Y ese cliente quedó súper conforme porque, más allá de mejorar los económicos y el payback y el retorno de inversión y demás, los ayudamos y le gestionamos un montón de cosas que van por fuera de la eficiencia. Y terminamos siendo, en cierta medida, un consultor externo o un referente externo en energía, ¿no? Y eso es invaluable, porque es confianza pura, es que te recomienden, es que te sigan contratando para proyectos futuros, para que el día de mañana, si ellos amplían la planta, probablemente amplíen también el sistema solar. Eh, Así que nada, es un caso muy bueno que quizás se aleja de un cliente ideal para servicios, porque es un poco más chico, pero aún así se demuestra todo el potencial que tiene la eficiencia energética, ¿no? Complementando con solar. Mm. Bien, después tenemos otros casos de éxito, lo voy a resumir rápidamente, pero tenemos el laboratorio LEA, donde trabajamos en un diagnóstico de energía, implementamos la figura de Energy Manager dentro de la fábrica, donde tenemos, es decir, somos el brazo del equipo de gestión de la energía de manera tercerizada dentro del cliente, ahorros de más de $400.000. Hicimos optimización de los contratos de energía eléctrica. En periodo de recupero de 5 meses hay un montón de megawatt, más de 2 megawatt hora ahorrados por año. Obviamente todos los proyectos de eficiencia energética nosotros los planteamos con ahorro de emisiones de CO2. En Toyota Suyo, nosotros lo que hicimos fue acompañar con la implementación de la ISO 50001, después auditorías de energía en concesionarios y armamos un plan de eficiencia energética o descarbonización. También el ahorro es más de $100.000 por año, recuperarse en 6 meses. O sea, todos los proyectos de eficiencia energética vean que son de recupero menores a un año, de meses. Café Cabrales, de rubro alimenticio, también medición de huella de carbono, auditoría de energía, el ahorro estimado también de $100.000, periodo de recupero es muy bajo, menos de 5 meses. Este es interesante, Café Cabrales, mientras voy diciendo me acuerdo, la huella de carbono, ¿por qué la medían? Porque se la pedía a McDonald's. Entonces, bueno, podemos encontrarnos casos de clientes que hasta ustedes instalan un sistema solar fotovoltaico, cuando andamos con el cliente, empezamos a entender el por qué buscaban un solar fotovoltaico, en definitiva es porque querían reducir emisiones, porque hay alguna multinacional o casa matriz que tiene un objetivo del corporativo. Y repito, con la venta consultiva detectamos un poco más en profundidad el por qué están haciendo las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? IMSA también, bueno, empresa metalúrgica de conductores, una de las más grandes de Argentina. Ahí estamos midiendo la huella de carbono, optimización de contratos, auditoría de energía, monitoreo energético, también implementando un sistema de gestión de energía a través de un equipo mixto. Pusimos un recurso interno y acompañándolo nosotros en la planificación de cómo vamos armando un plan de eficiencia energética en definitiva. Ahorro más de $500.000 por año, recupero en 4 meses. Ahí también hicimos auditoría por ultrasonido, fugas de aire comprimido, auditoría térmica del sistema de combustión, de la parte de vapor, de la parte del horno. Bueno, nada, son proyectos que ya bastante complejos. SEAMSE, lo menciono rápidamente porque es interesante, porque tiene muchos sitios. Hicimos análisis de la parte de contratación de energía. El ahorro grande vino de ahí, más de $400.000 de ahorro por optimizarle los contratos al SEAMSE. Después hicimos auditoría de energía en centros de transferencia y algún dimensionamiento de energía solar. O diagnóstico, mejor dicho, de una instalación solar para detectar cómo estaba funcionando. Isolante, industria plástica también, cliente nuestro hace muchísimos años, medición de huella de carbono, trabajando en plan de descarbonización, objetivos de empresa B tienen, están estudiando el proceso de cómo certificar empresa B.
Optimización de contratos también lo hemos hecho, diagnóstico de energía también, y armamos un plan de seguimiento de acciones para descarbonización. Ellos están en la planta industrial Pilar. Y lo último que se está trabajando es en la digitalización de datos de la temperatura de las extrusoras, llevándolos a la plataforma PowerMeter. Ellos tienen más de 15 medidores de PowerMeter y están midiendo en PowerMeter, además de energía eléctrica, temperatura de proceso de las extrusoras, ¿sí? Por cuestiones de operativas, llamémoslo. Ahí para, digamos, determinar algunos próximos posibles pasos con aquellos que estén interesados en incorporar todo esto que estuvimos presentando, hay varios caminos, varias alternativas. Aquellos que tienen algún power meter solar, que han trabajado con esta tecnología, que desconozcan que tiene una nube, los equipos actualizándolos, conectándolos a internet, van a poder acceder por lo menos como mínimo unos 3 meses para que puedan hacer los dimensionamientos, para que puedan hacer algún estudio de eficiencia, simplemente con el equipo que ya tienen en sus manos o en la instalación del cliente. Aquellos que les interesen esta parte nos avisan a nosotros y los asesoramos con esto o los ayudamos con la actualización. Una vez teniendo el equipo en la nube con los datos en PowerMate, lo que yo presenté al principio, bueno, ahí se allana un poco el camino porque van a tener mucha más visibilidad en cuanto a lo que es datos de consumo. Pero más allá de eso, un poco lo veníamos diciendo, que segmentar los clientes por potencia eléctrica es algo súper útil, porque bueno, eso nos permite entender, digamos, por dónde se le puede entrar al cliente, cuáles pueden ser los puntos de dolor del cliente, qué podemos resolver, tener determinado cuál es la potencia que consumen, que es un dato que pueden obtener de la factura de energía, de la factura eléctrica o del mismo PowerMate, para entender por un lado, obviamente también sabiendo el rubro, esto que decía, por dónde se le puede entrar, cuáles son los puntos que nosotros podríamos empezar a trabajar para mejorar su desempeño energético, pero son datos fundamentales para entender esto, a quién qué cliente priorizamos o qué cliente podemos destacar con mayor éxito en conjunto. Conceptualmente, si son clientes en curso y ya tienen instalada un sistema solar, tener esta batería de servicios a disposición, como decíamos al principio, puede apalancar una segunda venta de solar o una ampliación, que ese es un estudio que hemos hecho que la mayoría de los clientes que se dedican o que son integradores y que venden solar fotovoltaico no suelen hacer una segunda venta, es muy baja la tasa, y servicios aumenta esa tasa de segunda venta, por lo cual es una buena estrategia para clientes que ya tienen, digamos, con los sistemas implementados. Y aquellos clientes que aún no aprobaron el sistema fotovoltaico o están en dudas o X motivo, la auditoría también ayuda a apalancarle la venta de solar, como decíamos. Así que son dos estrategias para clientes en distintas situaciones que ambas ayudan al negocio principal del integrador, que es vender el solar, que eso siempre lo tenemos súper en cuenta y es parte fundamental de la estrategia con la cual abordamos los clientes, ¿no? De vuelta, a los que estén interesados, no sé si ahora Bruno van a hacer algunas preguntas, si hay espacio para ellos, si no, nos contactan y ahí podemos hacer una revisión de casos en conjunto con el partner para evaluar si hay potencial o no. Y en algunos casos particulares nosotros estamos haciendo algunos preinformes tipo auditoría, más que nada para despertar interés en los clientes finales, que eso lo podemos ejecutar a través del partner, obviamente. Esa es una medida bastante útil porque es hacer una pequeña muestra de todo lo que podemos hacer y eso viene muy bien comercialmente hablando para generar interés del otro lado. Así que son todas cosas que ponemos a disposición de nuestro lado para ayudarlos a entender si los clientes que tienen dentro de su cartera podrían llegar a ser susceptibles a recibir alguno de estos servicios, ¿no? Así que eso es un poco la generalidad del próximo paso que sugerimos tomar. Así que no sé si querés hacer algún comentario más, Lisa, si no. No, básicamente entender si hay alguna pregunta, alguna duda, si... Sí, ahí Bruno, no sé cómo lo había pensado eso, si hay un Sí, espacio. ahí si quieren pueden o ir dejando las preguntas en el chat o para no perder el orden, si alguno quiere levantar la mano, si no sabe cómo es, hay que tocar la manito que aparece por debajo, o bueno, o nos vamos desmuteando en orden, como a ustedes les resulte más cómodo. Si alguno tiene una pregunta, tan solo o escríbanla en el chat o levante la mano o hable, como ustedes quieran. Perfecto, eso mismo. Vamos unos... Ahí está. A ver, Sí, Juan Martín, ahí levantó la mano. perfecto. Hola muchachos, muy bueno lo que están haciendo, la verdad. Es algo que yo
Yo soy, la empresa nuestra está en Corrientes, hacemos eficiencia energética en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. Obviamente que no estamos tan organizados, pero la visión es la misma, totalmente. Esto es un tema de evangelización, ¿viste? Acá no, realmente son pocos todavía los que ven las bondades de lo que es trabajar en un programa estratégico de eficiencia energética. Pero bueno, gracias a Dios también, gracias por ese tema, hay mucho por hacer y trabajar, así que si Dios quiere vamos a estar en contacto para trabajar varios prospectos que tengo en la zona. Perfecto, Martín, Muchas muchas gracias. gracias por tus comentarios, coincidimos absolutamente con tu visión, lo dije antes. Es un mercado recontra incipiente que está tomando mucha fuerza por una cuestión lógica, que es que las facturas de energía que antes eran económicas para el industrial o para el cliente final, hoy no lo son tanto. Entonces el interés está más aún con un contexto que no ayuda en tratar de bajar costos por donde sea. Entonces, este tipo de actividades son espectaculares en ese sentido, ¿no? O sea, eh, hay mucho por hacer realmente. Sí, es más, hay empresas importantes que no, a ver, que no tienen una dimensión de lo que es trabajar en este tema, ¿viste? Realmente porque, bueno, no lo han visto. Es hasta que entra en un par y después ya el resto va a ir viendo, ¿viste? Yo Pero por pongo lo un menos ejemplo. en esta zona no, está muy incipiente todo. Yo pongo un ejemplo acá para que se termine de entender el esquema de trabajo. Eh, es profesionalización, no porque usted lo que haga, o sea, se haga de solar fotovoltaica no sea profesional, sino como cuando uno va a un médico que lo revisan distintos especialistas y le dan un diagnóstico más integral. Es muy parecido de la manera que nosotros pretendemos atacar a la eficiencia energética. Somos distintos especialistas que trabajamos de manera conjunta buscando la mejor solución para el cliente. Sí, hay mucho también de evangelización, como decía Juan Martín. Hay mucho de educación, de explicarle al cliente, de ser paciente, hacerle entender por qué la eficiencia le puede llegar a servir. Pero bueno, es mucho trabajo consultivo, mucho trabajo de profesional con alta calificación, entonces es algo relativamente difícil, por eso es que creo que no está tan extendido, por lo menos ahora en Argentina, pero bueno, en otros países está más que demostrado que da sus frutos porque está recontra evolucionado, ¿no? O sea, Europa tiene un montón de lineamientos, un montón de normativas y leyes que acompañan a proyectos de eficiencia energética, que hoy estamos un pasito más atrás, ¿no? Nosotros. Entonces, va mucho por ese lado. Ahí hay una pregunta de Ariel. Tengo un cliente que está comenzando a armar un galpón con cámaras de frío en obra. ¿Qué pasos sugieren cumplir para comenzar? Pensando en llegar hasta un sistema solar para contener o reducir la potencia contratada. Eh, bueno, ahí es una buena pregunta, Ariel. Ahí, Lisan, si querés responderla a vos, si no. Sí, o sea, no es que hay un primer paso, o sea, lo que entiendo es que si querés hablar, Ariel, o abrir el micrófono, no hay problema. Lo que entiendo es que ellos están construyendo el galpón y tienen una proyección de consumo de energía eléctrica, es decir, lo que es una declaración jurada de carga o un proyecto eléctrico. Ahí, si ustedes me dicen, yo lo que haría es, en paralelo de cómo están diseñando todos ellos el sistema de frío, instalación eléctrica, pensar en medir. O sea, y incorporar medición en los tableros, ya sea seccionales o general del galpón, además del galpón, y poder ver las curvas de carga. Con eso nosotros vamos a poder después dimensionar un proyecto de solar fotovoltaico. Y ya si antemano uno le vende o no le vende, o hacemos un diagnóstico de energía en ese cliente, ya tenemos muchísimo más información. Yo no sé de qué estamos hablando, pero nosotros tenemos clientes que consumen frío, que tienen potencia de 300 kilowatts. Ya lo preveo, en vez de que compre en baja tensión, comprar en media tensión. Además que preveo que si es posible, y ya estamos haciendo una obra adicional que va a reducir el costo de energía. O doy el suministro ya directamente en el mercado eléctrico mayorista en vez de darlo en la distribuidora. Y todo eso empieza a generar ahorros. Hay que ver mil cosas. O sea, y en frío es clave analizar cuál es la demanda base de frío y cuándo se producen los picos para ver cómo va a pegar un solar fotovoltaico con la radiación solar. Bueno, todo eso los podemos acompañar en el diseño. Hay que ver un poco todo, o sea, no es algo tan... Ah, dice sin micrófono, no hay problema. Espero haber respondido, pero es una mirada más integral, ¿no? Es distribuidor de pescado chico. Bien.
Sí, ahí Es eso, para midiendo. empezar, ahí para complementar de vuelta, Ariel, lo que yo haría en tu caso, si el objetivo es a fin de cuentas vender un solar, es un poco lo que había dicho al principio de todo, con un equipo de estos solares que ya vienen preparados para después hacer eventualmente limitación de inyección o para usar el inversor de Huawei, por ejemplo. Vos podés instalar el medidor, empezar a medir a medida que vayan digamos, poniendo en marcha las cámaras de frío, vas a empezar a tener un montón de datos que te van a dar la pauta de cómo es el consumo energético de ese sistema. Inclusive proyectos asociados que no tienen nada que ver con esto, pero se puede medir la temperatura, hay un montón de otras cosas que se podrían agregar que le van a sumar valor al cliente final. Pero a fin de cuentas, vos lo que necesitas es entender cómo es la curva de carga, que eso es básicamente la información que te va a brindar el medidor solar. Y eventualmente después, una vez que le ofrezcas el sistema y si lo vendes, ese mismo equipo te va a servir para la instalación. Entonces, como que empiezas a trabajar desde la primera etapa del proyecto y continúas hasta la ejecución y finalización. No sé si con esto te ayude, pero creo que ese es el primer paso de una obra que todavía no está terminada, ¿no? No sé si algún otro tiene otra consulta, si no igualmente están todos los canales más allá de este webinar que quedará grabado. La página de Fergia o la nuestra tiene un montón de medios de contacto con los cuales pueden preguntarnos lo que quieran, así que ningún problema con eso. El último anuncio que yo quería hacer, anuncio parroquial, nosotros en conjunto con Fergia en los próximos meses vamos a hacer un webinar cada 45, 60 días más o menos a definir, presentando algunos productos nuevos tecnológicos que vamos a lanzar aptos para el mercado solar, que tienen que ver con medición para casos raros, medición con otras características que van a sumar mucho valor en el mercado. Así que eso es algo que vamos a ir haciendo y vamos a ir comunicando a la medida de lo posible. Así que, ¿por qué medio nos contactamos? Hay Si uno pasas al último slide, te queda el mail, creo. Sí. Creo que está ahí. Sí, Acá chiquitito. tienen todo, ahí lo pasamos los números. Si entran a la página que dejo ahí en el chat, en la parte de contacto van a ver absolutamente todos los medios, por mail, WhatsApp, etc. Sí, podés consultar con Lisandro, o pedir hablar con Lisandro conmigo y los atendemos sin problema. Generalmente si hablan por WhatsApp los atiende un bot que les va a pedir si quieren atención comercial, técnica o administrativa y ahí si quieren hablar con comercial hablan con nosotros. ¿Okay? Bueno. Bueno, excelente, Valen. Valen, Lisandro, gracias por toda la explicación. Creo que, bueno, si no hay ninguna pregunta más, o si ustedes quieren aclarar algo más, acá tienen los contactos de Valen, de Lisandro, de todo el equipo de Power Meter que van a estar siempre a disposición para ayudarlos. No sé, Valen, si querés darle un cierre, todo tuyo. No, agradecer a todos los participantes, decirles que este webinar va a estar subido seguramente en los canales o de Fergia y el nuestro seguramente, así que si quieren ver alguna cosa particular que hemos mostrado y quieren consultar, ningún problema, y a aquellos que lo vean de forma sincrónica, mandarles un saludo y nada, volver a agradecerles a todos por la participación y a ustedes chicos de Fergia que nos dieron una mano enorme y nos prestaron este espacio para también conversar con sus clientes. Así que gracias a todos. No hay de qué. Bueno, buena semana para todos, chicos, que anden muy bien. Gracias, Valen, gracias, Lisandro, por la clara explicación. Bueno, Buenísimo. abrazo Muchas grande. gracias. Chau, Chau, chau. chau.